pequeños matemáticos, ¿verdad? A partir de ahora, cada vez que demos una paginita del libro de matemáticas, pues haré una explicación para que sea sobre todo más sencillo, ameno y que no tengáis ningún tipo de dificultad. Hemos comenzado el tema 9 de matemáticas, titulado proporcionalidad y porcentaje. Vamos a ir explicando durante el tema pues, los dos conceptos más claros que te expresan en el tema 9. Ayer aprendimos la primera página titulada magnitudes directamente proporcionales, ¿de acuerdo? Dimos la explicación, hicisteis las 6 actividades, la actividad número 6, como podéis comprobar y como habéis hecho hoy ayer, pues es un problema. Y una cosa que no dije ayer, que bueno, sabéis que a mí me gusta siempre, si no copiarlo, sí leerlo muy bien, que es el recuadro de cada una de las páginas. En el recuadro de cada una de las páginas, pues te explica y te demuestra con un ejemplo, pues el concepto de la página aprender, ¿verdad? Bueno, yo creo que el ejemplo que te puso ayer de la manzana y del precio, pues bueno, es parecido al que yo os puse en mi pizarra. Mañana os mandaré a primera hora la corrección de las actividades para que vosotros os reviséis y os autocorrijáis las actividades de hoy, que sea lo primero que hagáis. Es decir, cada día haremos como si estuviésemos en clase, ¿verdad? Cada día haremos las actividades y yo al día siguiente os mandaré la corrección de las actividades que hemos hecho ese día, para que las reviséis y para que no tengáis ningún tipo de dificultad. Hoy nos toca la segunda paginita del tema, que se titula, como veis bien en la pizarra, fracciones, decimales y porcentajes, ¿verdad? Son 3 conceptos diferentes, pero son 3 conceptos absolutamente asociados. Mirad, cuando nosotros empezamos en temas anteriores a ver el tema de las fracciones, vimos que las fracciones era una unidad que nosotros las partíamos en partes iguales. Bien, recordad que cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos de fracciones, decíamos 3/5, pero yo os decía siempre que había otra manera de nombrar las fracciones, que decíamos que era 3 de 5, es decir, de 5 partes que tiene esa unidad, pues yo selecciono 3, ¿de acuerdo? Bien, esta distinción que os hago de cómo se puede nombrar una fracción nos viene muy bien porque también dijimos que una fracción se puede expresar como una división. Cuando yo divido el numerador entre el denominador, me ofrece un número decimal o un número entero, o puede ser un número mixto, es decir, puede tener una parte entera y una parte fraccionaria o decimal. Bien, también vamos a asociarla después el porcentaje. Vamos a empezar por orden. Mirad, vamos a ver primero el tema de fracciones, pero antes de fracciones, vámonos al tema de porcentaje. Nos saltamos al último concepto. ¿Qué es un porcentaje? Porcentaje, como la misma palabra lo dice, por 100. Es decir, un porcentaje es una fracción cuyo denominador va a ser 100. Y partimos de esa base, es decir, vamos a partir del concepto último, de porcentaje. Una fracción que tiene el numerador 100. ¿Qué significa eso? Significa que la unidad, que en el caso del libro, del recuadro, la unidad va a ser un recuadro, es decir, un cuadro, dividido en 100 cuadritos iguales, ¿de acuerdo? De los cuales en el primer concepto, es decir, el concepto de fracción, me va a colorear 50. Es decir, 50 de 100. 100 partes iguales tiene la unidad y yo he coloreado, el libro ha coloreado, 50. Bien, que luego eso reducido pues es justamente la mitad, un medio, ¿de acuerdo o no? Bien, vamos a expresar esa misma fracción como un número decimal, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, nos acordamos, divido 50 entre 100, me da 0,5, ¿de acuerdo? Es decir, he pasado de fracción a número decimal, ¿de acuerdo? 0,5. Si os fijáis bien, y yo siempre explico las cosas para que lo entendáis y para que os lo apliquéis, si os fijáis bien en esta fracción, si yo una unidad la divido en 100 partes iguales y de esas 100 partes iguales coloreo 50, pues tengo justo la mitad, es decir, 0,5. No tengo ninguna unidad y tengo la mitad de esas 100 partes iguales. Y por último tenemos el porcentaje, es decir, el tanto por ciento. Y ahora aparece un símbolo, ¿verdad? Un tanto por ciento, un símbolo que nos va a resultar nuevo. Aunque estamos muy familiarizados porque este porcentaje, es decir, lo vemos habitualmente en tiendas, en comercio, etcétera. ¿Por qué? Porque las tiendas y los comercios juegan mucho con los porcentajes. Es decir, si yo
la fracción de 50 partido de 100 o 50 de 100 la expreso en número decimal, que es 0,5, ¿cómo lo expresaría yo en tanto por ciento? Es decir, tanto por ciento, que es el primer concepto que hemos visto al principio. Es decir, que si, por ejemplo, una prenda, vámonos a ropa, por ejemplo, si una prenda costase 100 euros, pues el porcentaje sería 50, es decir, 50%. La mitad sería esa expresión de porcentaje, ¿vale? Y ya tenemos los tres conceptos claros de fracción, número decimal y porcentaje. Voy a poner un ejemplo que no viene en el libro. Si yo, por ejemplo, en vez de 50, tuviese aquí 20 de 100, es decir, 20 partido de 100 unidades, coloreo 20, pues el número decimal sería, acordamos, 0,2. Y si esto lo pasamos a porcentaje, lógicamente sería 20%, es decir, 20 por 100, 20 de 100. Es la relación que existe entre los porcentajes y la fracción. Y el número decimal que sucede a través de la fracción, ¿de acuerdo? Bueno, bien. Y por último, cómo se halla, que es lo último que nos expresa y que nos quiere enseñar esta paginita del libro, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el tanto por ciento de una cantidad? Eso nos va a venir bien para la siguiente página porque vamos a hallar descuento y aumento. ¿Cómo se halla? Por ejemplo, vamos a ceñirnos al ejemplo que nos da en el libro. ¿Cómo se calcula el tanto por ciento de una cantidad? ¿De acuerdo o no? Por ejemplo, el 20% de 360. ¿De acuerdo o no? Es decir, yo tengo que hallar el 20% de 360. Bien, ¿cómo lo hago? Muy fácil. Primero vamos a hacer una operación muy sencillita, que vamos a transformar el 20% de fracción, es decir, 20% es 20 de 100. ¿De acuerdo? Bien, de 360. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo se despeja, cómo se calcula esta situación matemática? Muy sencillito. Mirad, yo primero tengo que multiplicar 360 por 20. ¿De acuerdo? Si yo multiplico 360 por 20, me da, como bien viene el libro, 7.200. Y una vez que he multiplicado 360 por 20, divido entre 100. ¿De acuerdo? Si yo esto lo divido entre 100, que no hace falta hacerlo, pero lo pongo así para que lo veáis más claro, ¿verdad? Estos dos se van, y queda 72. Es decir, que el 20% de 360 son 72. ¿De acuerdo? Esta expresión matemática nos va a venir bien, primero para aprenderla hoy y segundo para que mañana o pasado, cuando aprendamos en la última página del libro los aumentos y los descuentos, tendremos que hallar el tanto por ciento de una cantidad para aumentar el precio o para disminuir el precio. ¿De acuerdo? Las tiendas juegan mucho las rebajas, las tiendas juegan con las rebajas, con los descuentos y los tantos por cientos que le quitan al precio final, ¿de acuerdo? Bien, bueno, espero que la explicación os haya servido bien. Todos los días tendremos la misma dinámica. Primero os mandaré las correcciones para que vosotros os autocorrijáis, os reviséis y corrijáis todo aquello que tenéis mal. Y después siempre mandaré un vídeo explicativo de cada página, ¿de acuerdo? Bueno, un abrazo fuerte, pequeños matemáticos, y espero que vuestra familia esté bien. Cuidaros mucho.